famoso sepelio de fieles que iban a un retiro espiritual y fallecieron en un accidente de tránsito. Un deslave producto de las lluvias bloquea la vía Riobamba-Guayaquil. Con un acto masivo, el gobierno celebra los 10 años de la Revolución Ciudadana. Candidatos analizan las relaciones con Estados Unidos, país que este viernes tendrá nuevo mandatario. Nueva rebelión en una cárcel de Brasil deja 30 presos muertos. Y en los deportes, detalles de la participación de Barcelona en la Florida Cup y el refuerzo para la Liga de Quito. Las noticias en Televistazo con María Isabel Carminiani. Muy buenas noches, bienvenidos a Televistazo en este domingo 15 de enero. Empezamos con la tragedia que conmociona al país. Tragedia en la vía. 20 personas murieron y al menos 17 resultaron heridas por un triple choque ocurrido la noche del viernes en una carretera de la provincia del Guayas. Un auto todoterreno y 2 vehículos de transporte están involucrados. Como nos informa Fernando Terranova, uno de los conductores dio positivo en la prueba de alcoholemia. Se necesitó la fuerza de un camión para desincrustar el minibús de transporte escolar del bus de la cooperativa Ventanas, vehículos involucrados en el triple choque que ocurrió la noche del viernes en la vía Yaguachi-Juján, cerca del punto conocido como la T de Milagro. La Comisión de Tránsito del Ecuador revisó el video de la cámara de seguridad del bus interprovincial y verificaron que un auto Vitara invadió el carril del vehículo pesado y lo impactó de frente. Producto del choque, este perdió el control, invadió carril y chocó al expreso escolar. El minibús llevó la peor parte, pues murió la mayoría de sus ocupantes, católicos guayaquileños que iban a un retiro espiritual a Montalvo, provincia de Los Ríos. La lluvia dificultó aún más las tareas de rescate, que se extendieron durante 3 horas, tiempo durante el cual esa transitada vía permaneció cerrada. Por la dimensión del siniestro, ambulancias de otros cantones acudieron al sitio para trasladar a las víctimas. 20 personas fallecieron, incluidas 2 menores de 7 meses y 3 años de edad. Hubo también al menos 17 heridos que fueron trasladados a hospitales de Milagro, Guayaquil y Yaguachi. El fiscal Modesto Freire describe el estado en el que quedaron los cuerpos. Han sido identificados 20 cadáveres, los mismos que han sido inclusive desmembrados, extremidades inferiores y superiores que han sido reconstruidos por parte de los médicos legistas que hacen este trabajo. Las Biblias encontradas son el símbolo de la tragedia. Los 3 vehículos involucrados permanecen en las instalaciones de la Unidad de Control de Tránsito de Milagro. Al ver el estado en el que quedaron, uno se puede hacer una idea de la magnitud que tuvo este terrible accidente. Según los primeros reportes de la Oficina de Investigaciones de Accidentes de Tránsito, OIAT, la tragedia se debió a la lluvia y a la oscuridad en la zona, pero también al estado de embriaguez de uno de los conductores. Se trataría del chofer del Vitara, quien falleció en el siniestro, como lo informa el jefe de la zona rural 5 de la CTE. Se hablaba justamente de un grado de alcohol de 2.8 que había sido sustraído de la muestra que se le tomó al conductor del Vitara. Es una presunción también de una de las posibles causas. El único conductor que sobrevivió fue el del bus interprovincial, pero su rastro se perdió tras ser atendido en un hospital. La OIAT lleva adelante el peritaje para confirmar las causas y establecer la responsabilidad de los conductores en este accidente que conmociona al país. La mayoría de los 20 fallecidos en el accidente de tránsito pertenecía a una congregación católica de un sector del sur de Guayaquil. En ese barrio hay luto y dolor por la muerte de sus vecinos. Este domingo se realizaron los sepelios de las víctimas. La morgue de Milagro colapsó la mañana del sábado. Hasta ese sitio llegaron familiares de los 20 fallecidos en el triple accidente de tránsito. Bajo un sol inclemente y en medio del dolor,
Los deudos cumplían los trámites legales para el retorno de los cuerpos a Guayaquil, de donde eran oriundos. Ilma Rivadeneira no puede con tanta tristeza, pues su hija, su yerno y su nieta murieron en la tragedia. Ella había llegado desde Esmeraldas a Guayaquil para visitar a su hija. Entre lágrimas, revive recuerdos. Y me dice, porque yo tengo que viajar a Esmeralda, y me dice, ¿y a qué hora usted va a Esmeralda? Yo le digo, me voy el domingo. Me dijo, conmigo ya no nos vamos a ver más. Fue lo último que me dijo. Fue lo último que mi hija me dijo. Su apellido y su dolor lo comparte Nadia Rivadeneira, quien en cambio perdió a su padre. Pues ellos salieron más o menos a las 7 de la noche. Rumbo a Montalvo a un retiro espiritual. Y en el camino pues sucedió la tragedia. Todos del mismo sector. Amigos, a los jóvenes pues, que han fallecido los conocemos desde que eran niños. Los ataúdes fueron donados. Eran tantos que tenían que apilarse. Uno a uno, los féretros fueron embarcados en 3 camiones rumbo a la cooperativa de vivienda Santiaguito Roldós, en el sur de Guayaquil, barrio donde no hay espacio para más velorios. Allí vivían 18 de los 20 fallecidos. Eran miembros de la Congregación Católica Santa Faz, que se dirigían a una convivencia espiritual en el Cantón Montalvo, provincia de Los Ríos, a la que nunca llegaron. Nieves Zambrano perdió a su sobrina, quien murió junto con su esposo. Antes de partir, la pareja le encargó el cuidado de sus 2 hijos. Y ellos dejan 2 niños, una niña de 9 meses y una niña de 3 años. A unos les dieron el último adiós en sus viviendas, a otros en el velorio colectivo que se organizó en el Coliseo del Colegio José María Egas, al que no tuvieron acceso nuestras cámaras. La tarde de este domingo, los féretros partieron hacia su última morada, un camposanto privado del norte de Guayaquil, que donó las bóvedas para las víctimas de este trágico accidente. En otro tema, un deslave en el sector de Azazán, Trigoloma, mantiene cerrada la vía que conduce desde Riobamba a Guayaquil. Las lluvias registradas la mañana de este domingo ocasionaron el deslizamiento. Un reporte con nuestro corresponsal Ángel Pilatuña. Los transportistas fueron sorprendidos por el descenso de lodo y piedras a causa de los aguaceros de este domingo en el cantón Payatanga. Germán Ortiz, conductor que se dirigía desde Guayaquil hacia Ambato, fue testigo de este deslave ocurrido en el sector de Azazán, Trigoloma. Nos cogió un deslave justo a un carro que le ve ahí, que le enfoca un blanco, le bajó toda la montaña encima y casi nos lleva a nosotros también. La vía Riobamba-Payatanga es transitada por comerciantes de diferentes provincias. Luis Tuquinga lleva abono. Nos indica que el mal tiempo le genera grandes pérdidas, ya que permaneció estancado en la vía por más de 6 horas. Toca descargar mañana, imagínese el peso para el carro, o sea, todo eso, ¿no? O sea, afecta bastante en buenas cuentas. Esta vía que conduce hacia la costa ecuatoriana está obstaculizada en un 80%. Grandes filas de vehículos esperan que la maquinaria del municipio de Payatanga desaloje el material pétreo. Los deslaves en el sector de Trigoloma en Chimborazo son constantes, por lo que las autoridades recomiendan tomar vías alternas, como la Riobamba Guaranda Los Ríos. Ahora les contamos que Juan Carlos Zúñiga será el fiscal que se encargue de las investigaciones en el caso de cohecho o sobornos en Petroecuador. Zúñiga reemplaza a Segundo Timbán Lombo, que fue suspendido porque supuestamente iba a abstenerse de acusar a familiares de funcionarios involucrados en los actos de corrupción. Zúñiga participará en la audiencia de preparación de juicio prevista para este martes 17 de enero. Este domingo, Alianza País celebró los 10 años de la Revolución Ciudadana. El evento se realizó en el centro de Guayaquil en presencia de los simpatizantes del movimiento oficialista. Juan Carlos Aizprúa nos cuenta más detalles de este aniversario. Enero del 2008, el gobierno de Rafael Correa celebraba su primer año en el poder. El líder de la Revolución Ciudadana llegó a la concentración en un camión desde el que saludaba a sus simpatizantes. Este domingo, 15 de enero del 2017, cuando el gobierno celebró una década en el poder, el panorama es similar. El presidente Correa llegó en un camión por la avenida 9 de octubre en Guayaquil. El escenario fue montado nuevamente frente al malecón. El baile y la música en vivo fue y es uno de los ingredientes principales en esta celebración. El rostro de Rafael Correa, en ese entonces más joven, luce ahora más envejecido. Un presidente al que la década ganada le ha traído canas y al país
Más deuda. En 2007, la deuda pública de Ecuador estaba en 13.700 millones de dólares, mientras que a noviembre del 2016 aumentó a 37.200 millones. Además de una década en la que la inflación bajó por la contracción en el consumo. En 2007 fue de 3,32%, mientras que en 2016 se redujo a 1,12%. Pese a estas cifras, durante su discurso, Correa dijo que lo peor ya pasó. Hemos superado la recesión con un mínimo costo y en tiempo récord. Dejaremos al próximo gobierno una economía en crecimiento y estabilizada. Además, en los 10 años de la Revolución Ciudadana, ningún caso fue tan relevante como los actos de corrupción de Petroecuador y Odebrecht. Sobre ello, el jefe de Estado afirmó: nosotros realizamos un ejercicio honesto del poder y también estamos escandalizados y dolidos ante los últimos episodios de corrupción. La lluvia en Guayaquil despidió al mandatario en el que sería su último evento masivo de esta década. Esta mañana en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa se analizaron los logros y fracasos de la llamada Revolución Ciudadana. Veamos. Este domingo en el programa Políticamente Correcto que conduce Carlos Rojas, se pasó revista a los resultados de este gobierno, el más largo en la historia reciente de Ecuador. El ex candidato a la vicepresidencia, Juan Carlos Solines, dijo que el deterioro institucional es una de las deudas que deja el correísmo. El daño que le ha hecho a la institucionalidad del país en cuanto a sus órganos de control, a las entidades de la fuerza pública como son policía y fuerzas armadas, a la organización social en las que ha desmantelado los gremios y las organizaciones, ha sufrido un revés enorme en estos meses. ¿Es verdad eso, Rosana? No, es verdad. El que le hirió de muerte al Ecuador fue el neoliberalismo. No era democracia la sucretización de las deudas. No era democracia hacerse cargo del banquete de los banqueros para que sean los ecuatorianos más pobres los que tengan que asumir el costo de una ley AGD, el costo de haber en el Ecuador, cedido territorio nacional para que se instale una base militar extranjera. En el debate también participó la ex ministra de Finanzas, María Elsa Viteri, quien concluyó que el mejor legado de la Revolución Ciudadana es haber reorientado su misión económica. Es una nueva visión de lo que es el manejo económico, es una nueva idea de lo que es encontrar o de lo que es administrar la economía. Algo que la ex constituyente Marta Roldós considera contradictorio. Está explotando una burbuja. Está explotando la burbuja de este estado de propaganda, de descontento. Usted puede ver nuevamente este programa en la página web de Ecuavisa. Ahora veamos las frases que marcaron tendencia esta semana. La semana en frases. Esta pretendida vinculación, que con mala fe y sin ningún sustento pretende sembrar sospechas sobre un contrato que ha sido manejado de forma totalmente transparente. El gobierno construyó un Estado obeso, anacrónico, que no tiene capacidad de mantener. Y se ha sacrificado a la gente imponiéndole impuestos. La ley de comunicación no fue hecha ni para democratizar la palabra ni para igualar el poder de los ciudadanos. La ley de comunicación fue hecha para el poder y para que los que están en el poder no puedan ser criticados, no puedan ser cuestionados, no tengan que responder preguntas, para que no los incomode la interpelación de la prensa y de los ciudadanos. Es para eso que fue hecha la ley. Cuando volvamos en Televistazo Dominical, los candidatos presidenciales dan su criterio sobre cómo deberían ser las relaciones de Ecuador con Estados Unidos y su nuevo presidente, Donald Trump. Y estamos de regreso con más información. Esta noche fueron pirateadas o hackeadas varias cuentas de Twitter de algunos políticos, por ejemplo, del candidato vicepresidencial Andrés Páez, del aspirante presidencial Dalo Bucaram y del candidato a la Asamblea Patricio Donoso. En sus cuentas se publicaron enlaces con supuesta información de correos y conversaciones de Páez. Este último, tras recuperar su cuenta, expresó su rechazo. Ahora les contamos que este viernes Donald Trump asumirá la presidencia de los Estados Unidos. En nuestro país también habrá cambio de gobierno. El cierre de la base de Manta en septiembre de 2009.
la expulsión de Ecuador de la embajadora Heather Hodges en abril de 2011 y el cierre de la Agencia de Cooperación USAID evidencia el roce del gobierno de la Revolución Ciudadana con Washington. El país se alineó con políticas que podrían ser consideradas antiestadounidenses o de defensa de la soberanía según el oficialismo. Se le asiló a Julian Assange, que difundió miles de cables de las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Apoyó a Irán, declarado enemigo de Estados Unidos. Para el analista internacional Santiago Orbe, este escenario ha sido el resultado de la falta de objetivos claros dentro del lineamiento de la política exterior de Ecuador. Hoy, frente a la transición de gobierno en Estados Unidos, nos toca reevaluar, repensar nuevamente lo que no se ha hecho. Por su parte, Dora Aguirre, asambleísta y vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, vislumbra un camino positivo en los vínculos entre Ecuador y Estados Unidos. Ella acepta que ha sido un camino lleno de altibajos, pero afirma que ha existido buena predisposición para mantener las relaciones. Las relaciones comerciales han ido en aumento con Estados Unidos, no han tenido un retroceso. Se ha sabido diferenciar claramente lo político, lo económico, lo institucional en este caso. El ex embajador de Ecuador en Londres, Mauricio Gándara, considera que a puertas de un cambio de presidencia en la Casa Blanca, Ecuador debería apostar por asegurarse un buen camino y mejorar las relaciones entre ambos países. ¿Qué busca el Ecuador con esta política de travesuras? Ha quedado mal con todos. Hay que suavizar las cosas, ver cuál es el interés, y en todas las organizaciones de comercio, en las organizaciones, en las relaciones con los organismos internacionales. El próximo 20 de enero Estados Unidos tendrá un nuevo mandatario. En nuestro país, a partir de mayo, también habrá nuevo gobierno. El futuro de las relaciones entre ambos países dependerá de ello. Elecciones 2017. Este fin de semana, los candidatos a la presidencia continuaron con su agenda en distintas ciudades del país. Durante sus recorridos, los presidenciables se refirieron a las expectativas en cuanto a la relación de Ecuador con los Estados Unidos, que tendrá nuevo gobierno. Este domingo, Washington Pesantes cumplió agenda en Quito. Expuso sus proyectos de campaña a los habitantes de algunos barrios del extremo sur de la capital. Dijo que de llegar a ser presidente mantendrá las relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, luego de que Donald Trump sea posesionado este viernes 20 de enero en Washington. Y más aún en tratándose de un país como Estados Unidos de Norteamérica, que nos compra aproximadamente el 40% de nuestra exportación se dirige a Estados Unidos. Paco Moncayo también escogió el sur de Quito para sus recorridos de campaña. Prefirió no dar más detalles de las relaciones futuras con los Estados Unidos, hasta no conocer la política internacional de Trump. La relación con los Estados Unidos va a depender mucho de cuál sea la política exterior que inicie el presidente Trump. Debido al accidente que dejó 20 muertos en la vía Yaguachi-Milagro, Cintia Viteri suspendió sus actividades en este cantón de la provincia del Guayas. Sin embargo, este domingo la candidata social cristiana cumplió agenda de medios en la provincia de Carchi, en donde también se refirió a las relaciones Ecuador-Estados Unidos. No solamente iremos a buscar un tratado de comercio con esta nación, sino que también de Estados Unidos o en Estados Unidos viven alrededor de 2 millones de ecuatorianos que generan recursos, divisas a través de sus remesas. Durante un recorrido en los exteriores de la terminal terrestre de Guayaquil, Iván Espinel también habló de cómo llevaría la relación con los Estados Unidos si llegase a Carondelet. De apertura total. No es posible que los ecuatorianos o que desde la visión del Estado se pretenda hacer negocios con quien le cae bien. El candidato del oficialismo, Lenín Moreno, estuvo en Guayaquil, donde participó en la celebración de Alianza País por los 10 años de la Revolución Ciudadana. Motín dentro de una cárcel de Brasil deja 30 muertos. Este es el cuarto hecho sangriento que se registra en un centro penitenciario brasileño desde que inició el año. Tras 14 horas de rebelión, las autoridades recuperaron el control de la penitenciaría de Alcazuz, en la ciudad brasileña de Natal. En este nuevo motín, 30 presos fueron asesinados. Inició cuando varios reos de un pabellón, todos pertenecientes a una peligrosa banda criminal, invadieron otra sección de la cárcel para enfrentarse con miembros de otra pandilla. Al igual que en motines anteriores, hubo varios decapitados y mutilados.
La trifulca se origina entre organizaciones criminales muy conocidas que luchan por el control de las rutas de tráfico de drogas en el noreste de ese país. La penitenciaría de Alcazuz tiene capacidad para 620 presos, pero alberga a más de 1000. Asunto que se repite en varias cárceles de Brasil. En Colombia ocurrió una nueva captura de un político involucrado con el caso de la empresa brasileña Odebrecht. El ex senador Otto Nicolás Bula está acusado de recibir 4.6 millones de dólares de la constructora con el objetivo que se otorgara el contrato de una obra de vía pública. Este es el segundo arresto por el caso de enriquecimiento ilícito y sobornos de Odebrecht en ese país. Otro detenido es el ex viceministro Gabriel García Morales, investigado por participar por un contrato en 2009 por el que recibió 6.5 millones de dólares. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, firmó este domingo, durante la presentación del informe anual de su gestión, un nuevo decreto de emergencia económica, el primero de 2017. Se trata de una sexta extensión a este documento que lanzó hace un año, exactamente para superar la grave crisis económica del país. Además, Maduro prorrogó por tercera vez la vigencia del billete de 100 bolívares debido a los retrasos de la implementación de los nuevos billetes. Es auspiciado por... Llegó el nuevo prepago de Movistar con un combo semanal que por $3 te da todo lo que te gusta y WhatsApp gratis. Movistar, elige todo. Seguimos con más en los deportes. Barcelona cayó en su debut en la Florida Cup, mientras que Hernán Barcos llegó a Quito para sumarse a Liga Deportiva Universitaria. Barcelona cayó en su debut en la Florida Cup. Los amarillos empezaron venciendo a Vasco da Gama con gol de Washington Vera, pero luego fueron remontados y el marcador terminó 2-1 para los brasileños. Mientras tanto, el uruguayo Diego Forlán ha confirmado a medios uruguayos que se presentará en la Noche Amarilla 2017. Emelec cumplió su primer amistoso en Uruguay. Los azules disputaron 2 encuentros de 60 minutos cada uno ante Montevideo Wanderers. El primer duelo terminó sin goles y en el segundo los uruguayos se impusieron por 2-1. Tras el partido se confirmó la salida del plantel de Cristian Huanca, quien emigraría al fútbol de Turquía. Hernán Barcos llegó a Quito para volver a vestir la camiseta de Liga Deportiva Universitaria. Con este fichaje, el cuadro albo completa su cuota foránea para la presente temporada. Y por primera vez en la historia, un ecuatoriano completó todo el trayecto del Rally Dakar. Sebastián Guayasamín llegó hasta Buenos Aires, en Argentina, y tras competir se plantea grandes objetivos en la próxima prueba. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Recorrió más de 10.000 kilómetros por toda Sudamérica para completar la hazaña. Sebastián Guayasamín se convirtió en el primer ecuatoriano en completar el Rally Dakar. Muy desgastante para el piloto, para el auto, para todo el equipo, pero bueno, estamos aquí, es un esfuerzo tremendo y estamos felices de poder estar en el podio en Buenos Aires. Junto con Mauro Lípez, el ecuatoriano Guayasamín completó la prueba en 78 horas y 10 segundos, ubicándose en el puesto 20 de su categoría y 45 en la clasificación general. Es algo que venimos trabajando más de 5 años y hoy estamos cosechando el fruto de tanto trabajo, tanto esfuerzo. Es así como el nombre de Ecuador ya se coloca en la historia de la competencia automovilística más difícil del mundo. Y la selección ecuatoriana de fútbol sub-20 completa su preparación para el sudamericano de la categoría que se disputa en nuestro país. Daniel Navas nos tiene este informe. La selección sub-20 va quedando lista. El equipo ecuatoriano debutará ante Brasil el miércoles 18 de enero por el grupo B del sudamericano de la categoría. Como lo hemos conversado con los compañeros, tenemos que darlo todo porque sabemos que depende de esto nuestro futuro. En el mismo grupo está el combinado colombiano que viajó hacia el país con mucha ilusión. Los cafeteros debutarán ante Paraguay. Los sueños que tenemos son muchos. Esperamos cumplirlo y cada día dentro del terreno de juego demostrarlo. Por su parte, Argentina se tomó la foto oficial y viajó hasta Ecuador para el sudamericano. Los albicelestes juegan el grupo A y apuntan a ser protagonistas del certamen que otorga 4 cupos para el Mundial de la categoría en Corea del Sur. La empresa Fox Sports busca adquirir los derechos de televisión del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol para el 2018. A través de una carta, la empresa dijo que no fue notificada del proceso de licitación anunciado por el organismo, pero afirmó su intención de participar en el mismo. La federación aún no se ha pronunciado al respecto.
La fiscal estadounidense Loretta Lynch dijo en una entrevista que continuarán las investigaciones en el escándalo de corrupción en el fútbol denominado FIFA Gate. Lynch dejará su cargo este viernes cuando asuma el nuevo fiscal Jeff Sessions. Novak Djokovic y Roger Federer protagonizaron un particular desafío previo al Abierto de Tenis de Australia. Los jugadores llevaron a cabo la denominada Batalla del Balde, que consiste en acertar en unos recipientes del otro lado de la cancha. El torneo inicia esta noche. Bien, y con esta información, amigos, nos despedimos deseándoles que tengan una excelente noche y que descansen.